hay que aplicarla para cumplir el objetivo. El objetivo es, digamos, que hacer un catastro con la información que se va a obtener. Bien, este catastro, la idea es, muchachas y muchachos, es, digamos, que saber qué, qué particularidades tiene usted, es decir, qué hay que fortalecer o simplemente qué hay que retomar. Bien, no es perder tiempo, básicamente es considerar las fortalezas y debilidades que como estudiantes tengamos para poder, digamos, que fortalecer, como dije hace un momento, o simplemente retomar para comenzar a trabajar sobre eso. Eso es lo que en realidad se busca con esta serie de actividades que uno en algún momento realiza. ¿Bien? Eh, Tengo entendido que trabajaron con los axiomas de posición, ordenamiento, han trabajado con inecuaciones, con algo de ecuaciones y están en la parte de modelación, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ok. Pregunto simplemente para poder, digamos que, mm, considerarle el enfoque que se va a trabajar. Ahora bien, muchas veces resolver ecuaciones, todo va a depender del tipo de ecuación. Generalmente son ecuaciones lineales, cuadráticas, a este nivel. ¿Ya? De todas maneras, igual se necesita recopilar información, se entiende de que ya ustedes trabajaron. Sin embargo, esa parte, pero sin embargo, el profesor me comentó que hay que reforzar algunas cosas, ¿ya? No sé si es el caso de alguno de ustedes, pero él me comentó a manera general. Simplemente que hay que, digamos que, retomar algunos aspectos para fortalecer, como quien dice, para pulir, entre comillas, decir esa palabra pulir, eh, lo que ustedes tienen como conocimientos previos, ¿ya? Conocer lo que es un tipo de número y todo eso, que es una información que creo que ustedes ya hablaron de eso y me imagino que deberían de tener, si no claro, por lo menos una idea bastante adelantada, perdón, con respecto a este tema. De igual forma, yo tengo por acá un documento que lo dejé colgado acá en el Teams, está como documento, creo, al final cuando salgan, revisan, porque yo colgué en el virtual, les recomiendo que en el virtual, ya les voy a compartir pantalla para que tengan idea de lo que estoy hablando. Déjenme buscar aquí, compartir y busco el virtual. ¿Dónde está el virtual aquí? Mira. Se ve el aula virtual, ¿verdad? Se ve allí, en el entorno. Acá. Sí, profesor. Sí, profe, Bien, se ve. bien, gracias. En estas pestañas hay material del ayudante, en este caso es mi persona, y acompañamiento acá. Bien. Acá está, digamos que publicado, no sé si ustedes se enteraron por este anuncio o fue por lo que se conversó el viernes. De igual forma, a manera de comentario, cualquier información, cualquier planteamiento que se tenga con respecto al acompañamiento, usted de vez en cuando échese una pasadita por estas pestañas y ahí va a encontrar información. Ya, aquí está mi correo, cualquier cosa que usted quiera escribir, cualquier material que yo vaya a colocar extra, lo pueden ver por acá. Videos, libros, hojas de trabajo, lo pueden ubicar por aquí. O acá siempre hay información, ¿ya? De hecho, que hay dos, una que es la actividad diagnóstica, que es la que vamos a hablar ahorita rápidamente y en función de esto continuamos trabajando. Y esto es eh, una presentación que yo hice, que se las quería presentar. Básicamente no les grabé audio porque al subirlas con audio digamos que agarran mucho formato pesado y a veces ni siquiera se deja alojar. Entonces no le grabé audio porque pretendía comentarles todo eso. Hay unas diapositivas allí que son muy interesantes. Y muchas veces uno dice que la matemática básicamente no nos ayuda en nada. Y era un material que me gustaría, digamos que en algún momento, mostrárselo o hacer un foro referente a esto, bien sea con una de estas sesiones, agarrar un poquito de tiempo, unos 5 minutos, 10 minutos, y mostrarles digamos que la posición que tiene la matemática en todo lo que nosotros hacemos.
si lo tenemos consciente, digamos que muy, eh, ¿cuál sería la palabra a usar acá? No sé, es impresionante digamos, el alcance que tiene la matemática en todo lo que hacemos. Es súper impresionante. Bien, eh, volviendo a la actividad. La actividad que tengo propuesta como diagnóstico es simplemente discutir rápidamente algunos aspectos acá para tratar de hacer un catastro y fortalecer lo que ustedes, digamos, tengan como conocimiento o simplemente reforzar o retomar esos conocimientos. ¿Bien? Tengo entendido que ustedes en la primera parte trabajaron con lo que son los números, el conjunto de los números reales, ¿cierto? Donde supongo que se hablaron de estos tipos de números, porque son los números naturales, enteros, racionales, reales, ¿ya? En esta parte la dejé en el team, está. Y acabamos de verificar que aquí en el virtual también está. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo les voy a ir comentando rápidamente y en su tiempo autónomo necesito que usted, digamos que complete esta tabla y me la envíe al correo. El correo mío está en el Teams, perdón, en el aula virtual. Aquí está. lpena@ucmcl. Inicial del nombre y el apellido, pero no se escribe Peña, sino Pena. ¿Ya? Entonces, esa información necesito que cuando usted, repito, esto que está acá, aquí lo tengo en formato PDF, pero en la sesión de Teams ya está guardado, está allí. Ayer lo coloqué, no estaba originalmente. Está desde ayer, disponible desde ayer en la tarde. Bien, entonces, básicamente los números naturales, uno de ustedes, por favor, ¿qué me pueden comentar acerca de los números naturales? ¿Qué aplicación aquí, un paréntesis antes de continuar? El, Muchas veces el estilo que implementé desde hace muchos años de trabajo es simplemente, casi siempre, aparte de hablar la teoría, es ir un poco más allá y es mostrar o comentar o preguntar las aplicaciones, por muy básicas que sean, que nosotros conocemos de cualquier tema. Supongamos en este caso los números que estoy hablando, en ecuaciones, dependiendo del ámbito en el que esté, siempre me gusta realizar un comentario o en la medida de lo que se pueda, en la medida que sea aplicable también está para el nivel en el que estamos, comentar la importancia y las aplicabilidades que se le da a- al tema que se esté tratando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los números naturales, según lo que usted conoce, ¿cuál es la aplicabilidad que se le... Primero, ¿qué considera usted que es un número natural? Y segundo, ¿qué aplicabilidad tienen estos números? O sea, cuando digo aplicabilidad, el uso que se les puede dar. Primero, ¿qué es un número natural? Alguien que, con sus propias palabras, no debe ser algo rebuscado, un concepto formal, no. Algo que usted considere básico, ¿sí? Uno por uno, no todo a la vez. Un número natural es un entero. ¿Cómo así? Y un entero es un natural. Explícate un poquito más, por favor. eh, que no tiene decimales, por así decir. Ajá, un número natural, ¿ya? No tiene decimales, eso es correcto. Al igual que el entero, ¿ya? Ambos no tienen decimales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el número natural es el que nosotros utilizamos para contar, numerar, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está numerando puestos, ¿verdad? En su asiento de trabajo, en el aula de clase, bien sea en un pupitre, una mesa silla, una silla, usted cuenta, bueno, este es el puesto 1, puesto 2, puesto 3, o en un autobús cuando usted ingresa, ¿ya? Entonces allí usted está usando o está aplicando números naturales para contar, ¿bien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n cantidad de puestos, n cantidad de, no sé, supóngase que usted va a la panadería, a la masadería y compra 5 panes, va al supermercado o a la frutería y compra 5 manzanas, cuestiones para contar, ¿ya? Y en este caso, el espacio de ellos es eso, para contar, para enumerar, ¿ya? El entero básicamente es la agrupación de esos números que conocemos como números naturales, pero también incluimos el cero y los contrarios, los naturales. Es decir, si yo les comento que los enteros son todo lo que usamos para contar, entonces los opuestos, si yo cuento o utilizo 1, 2, 3, 4, n, ¿bien? Entonces los opuestos serían menos 1, menos 2, menos 3, menos n, ¿ya? Pero lo nuevo acá, aparte de anexar los opuestos, es también incluir el cero, algo que no se hacía aquí en los naturales, ¿ya? Los naturales, básicamente, el cero no pertenece, pero se le da uso en algunos casos, ¿ya? De hecho, cuando uno da definiciones o en matemáticas las definiciones aparecen, si se necesita en algún momento utilizar cero, se dice el conjunto de los naturales incluyendo cero, o donde se usa el cero. No quiere decir que el cero sea un natural, no. Pero digamos que muchas veces por conveniencia de trabajo, se le hace un nombramiento para poderlo aplicar, ¿ya? Y luego tenemos el conjunto de los números racionales, ¿bien? El conjunto de los números racionales, o se dice que un número es racional, si se puede escribir de esta forma. Nosotros en realidad decimos que esto se escribe de la forma A sobre B. Bien, eso es lo que se conoce como un número racional, bien, que se connota con el número Q. ¿Por qué esta forma? Porque se dice que A y B deben pertenecer a los números enteros, ¿ya? Esto es un número A, que es lo que está en la parte del numerador, el número B, lo que está en el denominador. Y cuando usted los combina de esta forma, nace o se pueden representar como un número racional, es decir, una fracción, ¿ya? Puede ser cualquier número donde A y B pertenecen a los enteros, que quiere decir que no necesariamente esto tiene que ser obligatoriamente positivo, también puede ser negativo, ¿ya? La única salvedad es que el valor que está en B debe ser distinto de cero. Muy bien. ¿Por qué distinto de cero? Porque cuando nosotros coloquemos, supongamos, 3 sobre cero, desde el punto de vista real, eso no existe. O sea, las divisiones por cero no están definidas. Por lo tanto, la definición plantea que es aquel número que se escribe de la forma A sobre B, ¿bien? Donde A y B pertenecen a los números enteros y B es distinto de cero. Esto básicamente es una definición que se usa en matemáticas para poder determinar un número racional. Y los números reales es el conjunto o es aquello que involucra los números de cada uno de estos conjuntos. Es decir, es todo lo que nosotros conocemos como números, ¿ya? El menos 1, el 1, el 10, el menos 5, 1.000.000, 3 cuartos, 4 quintos, 2 medios, perdón, 2 medios, no, 3 medios, 2.3, todo lo que nosotros podemos representar como un número es lo que conocemos como un número real, ¿ok? Porque está el sistema o el campo de los números reales y el campo de los números imaginarios. En este caso nosotros trabajamos con el campo de los números reales, que es todo lo que usted conoce como número. Bien, de hecho, en este conjunto, los números racionales, cuando usted divide, por ejemplo, este 2,5 es un número decimal, pero su origen este es un resultado de tomar un número racional y aplicar el cociente. Porque si usted observa, esto es una división. 2 quintos es como si usted tuviese 5 medios, es decir, 5 partido entre 2. 5 partido por 2 es 5 dividido entre 2 es 2,5. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que lo está expresando como un decimal limitado. ¿Bien? Esto también viene de una división, pero es un decimal ilimitado. ¿Qué quiero decir? Que estos dos números son resultado de una división. Por lo tanto, también se puede considerar como un número racional. ¿Ya? Es un número decimal cuyo origen es un número racional. ¿Ya? Entonces, básicamente es lo que necesito que usted en su tabla, esto que está acá, lo, lo complete del formato, el archivo que se dejó está en formato Word para que se les haga más fácil si lo quieren llenar o
si lo pueden imprimir y lo escriben y lo mandan una foto al correo, como usted mejor considere que puede hacer esto, ¿ya? Pero lo ideal es que lo llene, porque no es necesario que le coloque el nombre. Sí, primero que esto es información meramente que necesito y es de carácter formativo, ¿ya? El catastro que se va a hacer acá es para poder determinar cómo abordar y entender muchas veces que a veces en matemática hay procedimientos que son sencillos, o sea, por ejemplo, despejar una ecuación y demostrar que el resultado que usted obtuvo en el despeje de la ecuación es real. Y muchas veces se cae el procedimiento, no es por el método que nosotros como estudiantes aplicamos, sino que muchas veces el cálculo que está inmerso, nosotros no recordamos cómo hacerlo bien o se aplica de una manera errada. Entonces, básicamente hay cuestiones que traen meses, ya van a ver, cuando nosotros llegamos a la parte de cálculo de límite o cualquier otra cosa, ustedes son estudiantes de ingeniería y en ingeniería se ve mucho cálculo, ¿ya? Y hay veces que el cálculo de un límite, por decir algo, no es difícil, ¿ya? Porque el cálculo del límite es simplemente sustituir y verificar. Ahora, cuando se sustituye, se tienen determinadas expresiones, se aplica algo que se llama factorización. Y muchas veces nosotros tenemos algunas fallas en el factorizar. Entonces, esa factorización viene inmerso en el estudio del límite, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros conocemos qué es cómo calcular los límites, pero las cosas que trae inmersa o lo que nos encontramos en el camino de la resolución de esto es lo que a veces no recordamos. Bien, es como muchas veces el producto de números con signos contrarios o la suma con signos de términos con signos contrarios o aplicar una identidad que muchas veces no recordamos, ¿me explico? Entonces son cuestiones que traen a ese problema y básicamente eso es lo que se busca, reconocer que, digamos, cuáles son las fortalezas que usted tiene y o las debilidades. Si tenemos fortalezas es bien, porque básicamente ya uno tiene una información y cómo puede considerar comenzar a trabajar. Y si es el caso contrario, también es bien, porque uno entonces entendería el por qué muchas veces no se logran los objetivos cuando uno quiere mostrar un aprendizaje, una enseñanza. Entonces, en cualquiera de los dos casos es importante tener esta información y ese es el objetivo de esta actividad, obtener información acerca de las condiciones, de los conocimientos que usted pueda tener. Bien. En este caso, observen que tenemos una cantidad de operaciones donde las operaciones acá son sencillas porque básicamente lo que se quiere es reconocer si tenemos algún problema en estos cálculos que son operaciones combinadas, operatorias combinadas sencillas, ¿ya? Recuerden que teóricamente, muchachos, las, las operaciones, llámese suma, resta, producto o división, eh, el concepto siempre plantea que es dado dos números, ¿ya? Te dirás, ah, pero aquí tenemos 5 números que se están operando. Sí, está bien, tenemos 5 y podemos tener n cantidad de números, ¿ya? Pero, la definición siempre plantea que dados dos números, bien sea suma, resta, producto o división, se dice que dados dos números A y B, A más B es igual a C, es decir, o la resta A menos B es igual a C, o el producto, dados números A por B es igual a un tercer número. Y así va con la división. ¿Qué es lo que quiero llegar yo con esto? Que teóricamente las operaciones se hacen nada más con dos números, ¿bien? No se hacen, o viene definida para dos números. Y el procedimiento en este caso es que básicamente usted, vamos a ver si puedo tomar por aquí, como que la cerré. Tenía por aquí una pantalla. Déjeme ver si la consigo porque estaba haciendo algo de geometría. Y déjeme ver si la puedo abrir acá. Para, digamos, comentarles la estructura de cómo trabaja el... Acá, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, profesor. ya. Supongamos que tenemos, no sé, se me ocurre lo que estaba hablando hace un momento. Tenemos varios números. Tengo un número aquí, tengo otro número aquí y tengo otro número aquí.
y todos ellos supongamos que se están restando. ¿Ya? Esto da un resultado. No sabemos qué da, pero esto da un resultado. ¿Ya? La definición plantea que dados dos números es que se pueden hacer las operaciones, no importa que sean iguales o sean combinadas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la definición plantea que usted realiza la suma de, o en este caso la operatoria resta con estos números y usted va a obtener un resultado. A este resultado, ¿verdad? Bueno, a este resultado usted lo va a unir ahora, va a ser pareja con el anterior, ¿ya? Sería este menos este y va a obtener un resultado total, que esto es lo que nosotros vamos a colocar en esta parte acá. Bien, esto es lo que nosotros colocamos ahí. Esto es lo que nosotros llamamos resultado. Claro está, usted nunca va a hacer esto, o sea, usted ni siquiera lo hace de una manera inconsciente. Ya, usted puede tener 2 más 3 más 4 y usted sabe que eso va a dar como resultado 9, pero cuando usted suma, usted mentalmente hace parejas, ¿ya? 2 más 3, ok, 5, y ese 5 le añado el 4, 9, ¿ya? Así, inténtelo, coloque ese 5 o 6 números, escriban e inténtelo resolver y usted va a ver que mentalmente su estructura viene así. O sea, ya usted tiene organizado. Te dirá, no, pero es que yo sé que 2 más 3 más 4 es 9 o 7 o lo que el cálculo que sea. Pero es que usted cuando lo hace 2 más 3 más 4, usted hace parejas de números 2 más 3 y a ese resultado le suma el 4. ¿Ve? Eso está inmerso y de hecho, si usted observa la teoría en matemáticas plantea es esto, que las operatorias se hacen siempre en pareja. Entonces básicamente cuando yo les muestro ¿dónde que estamos? En esta parte de la página de precálculo, esta que está aquí. Básicamente es esto, definir cómo usted hace las cuentas. Esto es lo que necesitamos saber. Y el orden de la jerarquía de las operaciones, ¿sí? De hecho, en este caso, usted para poder resolver esto, lo primero que debe es considerar que hay un producto y poder resolver, ¿bien? Entonces, pero primeramente para usted tiene dos formas de hacerlo, o aplica propiedades o resuelve de manera un poco más rápida, que es yendo directamente a lo que está en el paréntesis. De alguna otra forma necesitamos conocer esa información, ¿bien? Aplicando propiedad o simplemente usted realiza la operatoria acá y luego realiza el producto, como a usted mejor le parezca, pero necesitamos conocer esto que está acá, ¿bien? Igualmente para lo que sí. Y cuando ustedes vieron en los axiomas de los números reales, 2 menos 3 es lo mismo que usted puede decir 2 más menos 3, ¿cierto? Eso es un axioma que hay, básicamente, o cuando tenemos suma de números con números negativos, básicamente es eso, 2 más menos 3. Esto se puede expresar de esta forma, igual acá, ¿sí? A veces suena contradictorio, vas a sumar la suma de un número negativo, y muchas veces uno al primer caso se frena o se queda pensativo, la suma de un número negativo, ¿cómo es esto? ¿Sí? O la resta de números negativos. Son cuestiones de que son, digamos, que es léxico, pero tienen su significado, son operatorios, ¿ya? Y es lo que uno generalmente utiliza en este caso. Bien, eh, en este apartado que sirve, lo que dice es que, digamos, qué axioma se va a usar acá. Y eso de los axiomas ya sea, ustedes lo han trabajado, lo han conversado, y básicamente es decir qué se usó para qué acción, qué propiedad me permite a mí decir que 2 más menos 6 es igual a menos 6 más 2. Usted aquí lo que tiene que colocar al lado es el que usted considere. Ya, punto. Si lo quiere, digamos que aplicar, aplíquelo, pero no es necesario. Simplemente decir. Y algo que es muy importante que muchas veces nosotros no lo tenemos claro, o no lo tenemos, sí, no lo tenemos consciente, presente, pero sí lo sabemos utilizar. Me pregunta acá, eh, con esto que está aquí. Esto que está acá, ¿usted lo conoce con qué nombre? ¿Qué nombre se le da a esta expresión? Expresión lineal. Eh, Más allá de esto, cuando involucramos una Una igualdad, ecuación de primer grado. una ecuación de primer grado, una ecuación lineal, ¿ya? Una ecuación lineal. Este,
si le tocaría a usted definir qué entiende usted por una ecuación lineal o una definición de una ecuación, vamos a dejarlo en este caso, una ecuación. ¿Qué considera usted con sus propias palabras? No nada trabajado, nada, lo que usted entiende. O sea, si usted me dice, bueno, es esto, las dos, tres palabras, perfecto. O sea, no repite. Yo lo que estoy es tratando de identificarlo. Necesito extraer información porque la idea de extraer información es uno entender por qué a veces nosotros no llegamos a cumplir determinados objetivos. Y muchas veces es que uno parte de unos supuestos. Yo puedo partir de que, bueno, tengo un grupo de estudiantes que tiene estas características, cuando en realidad no. O muchas veces uno parte con unos basamentos donde uno es como que muy básico para comenzar, ¿me explico? Entonces, la idea de esto es recabar información. Y la información tiene que, digamos que venir de primera mano. De primera mano es la fuente, en este caso son ustedes. Pero aparte de venir de primera mano, tiene que venir con una característica que tiene que ser real, es decir lo que nosotros en realidad tenemos como conocimiento para poder dar un buen diagnóstico, una buena apreciación. ¿Bien? Si tengo la información faltante, es decir, no está completa, llámese que no respondamos de una manera eh, individual y consciente, es decir, que responda tal cual lo que yo sé. Si tengo información que falta o falsa, entonces los parámetros que se están buscando o que se consiguen no van a ser reales. ¿Okay? Vamos a trabajar sobre algo que no está bien catalogado. Entonces, cuando yo pregunto qué puede decir usted de esta expresión, bien, esto es una ecuación. ¿Qué entiende usted por una ecuación? ¿Cuál es el objetivo de resolver una ecuación? ¿O qué representa una ecuación? Con sus propias palabras, muchachos. No tiene que ser algo elaborado. ¿Okay? Una ecuación representa que tenemos que encontrar una incógnita, Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo la encontramos? resolviéndolo a través de las cosas básicas de las matemáticas como sumar, restar, dividir, multiplicar. Muy bien. Ujú. Cuando encontramos ese valor, ¿cómo sabemos si ese valor que encontramos es el ideal, es el correcto? Reemplazando después la ecuación principal, evaluándola. Muy bien, ya. Básicamente es lo que también podemos hacer con esto, ¿sí? En las inecuaciones. El método es muy parecido, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación de la solución de la ecuación y la interpretación de la solución de la inecuación? Que en la ecuación vamos a encontrar un solo resultado y en la inecuación podemos tener dos posibles resultados, hasta dos Ya. posibles resultados. Muy bien. Vamos a estacionarnos acá un momentico, a detenernos y vamos a, por lo menos aquí en la ecuación, para este caso hay una solución, ¿ya? Para este tipo de ecuación, ¿bien? ¿Por qué? Porque si usted observa es una expresión lineal. ¿Cómo nosotros determinamos qué tipo de expresión tenemos? Básicamente nos vamos a la incógnita, a la variable, y lo que, digamos que lo que nosotros identificamos como potencia mayor, como exponente de la variable, eso es lo que nos va a dar a entender en qué tipo de expresión estamos ubicados, si es una expresión lineal, cuadrática, cúbica, y eso es, repito, por digamos, el orden de la variable, del exponente. En este caso tenemos exponente 1, por eso es que se le conoce, cuando nosotros resolvemos este tipo de expresiones, se le llama que es una expresión lineal. ¿Ya? Y por ser una ecuación de orden 1, es decir, una ecuación lineal, la solución va a ser un dato nada más. ¿Bien? Si fuese cuadrática, entonces tenemos dos soluciones. Si es cúbica, puede tener hasta tres soluciones y así vamos. ¿Ya? Hasta. Muchas veces se repite la solución, pero eso se dice, puede tener hasta tres soluciones, hasta dos soluciones y así. Bien, en cambio, en la inecuación no es necesario, o sea, no necesariamente
la solución va a estar, digamos que, definida desde el punto de vista de cantidad de soluciones. ¿Ok? Muchas veces el, el, en ecuaciones nos dice hasta dónde, escúchese bien, la diferencia o la comparación que uno hace con estas cosas. En ecuación nos dice quién es la solución. ¿Bien? Y en inecuaciones nos da a entender quiénes son las posibles soluciones. Pueden tener muchas soluciones, dependiendo de la inecuación, de la forma como esté planteada la inecuación. ¿Ok? Muchas veces son intervalos abiertos, intervalos cerrados, como intervalos al infinito. ¿Ya? Eso depende de cómo esté planteada la expresión. Bien, pero en este caso, una definición de ecuación, básicamente, retomando también lo que mencionaron hace un momento, que la idea es, mediante operaciones, ir eliminando términos, ¿ya? El objetivo de resolver la ecuación es eso, ¿bien? Despejar X. ¿Qué considera usted o qué entienden ustedes por despejar X? Cuando yo le digo, dígame cómo usted despeja X, con sus propias palabras. Dejando la X sola a un lado, Ya, y cómo la podemos dejar sola a un lado. O sea, cómo moviendo de un lado ajá, para otro lado. los términos, ¿sí? Lo que lo acompaña. Pero seguimos un patrón, seguimos algunas, eh, digamos que algunas reglas, o es a libre pensamiento. Yo tenía entendido que según convenga en cada ecuación. Ujú. Ya. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo que la idea es entender el procedimiento. ¿Bien? Muchas veces uno, para poder dominar determinadas cosas, uno debe comenzar con lo básico, con lo esencial. De hecho, matemática, a veces la gente dice que es muy rígida, pero es porque el contenido muchas veces no le hacemos la transposición, es decir, no, cuando yo digo la transposición es la colocación de lo que uno entiende, ¿ya? Está demostrado científicamente que muchas veces nosotros, cuando estudiamos, dependiendo del lenguaje que se utilice, es que nosotros podemos entender la información, y eso es cierto, ¿ya? Si muchas veces la cuestión está muy rebuscada o está mal planteada, nosotros se nos hace un poco difícil el entendimiento. Y básicamente en matemática hay cuestiones que son definiciones que desde siempre, las definiciones a veces son como que muy tajantes, muy puntuales, y no se les da la interpretación, que es lo que yo hablo, transposición. La transposición, la colocación, es lo que usted entiende. No sé si se ha dado cuenta que yo le digo, ¿qué entiende usted? Dígame con sus propias palabras, porque en realidad eso es lo que uno busca, ¿ya? Mucho más allá de la paratología. No estoy diciendo que no es importante, sí, pero mucho más allá de esto es, ¿qué entiende usted con esos conceptos? Porque a la larga es lo que nos va a ayudar a resolver. Entonces me dicen que es simplemente haciendo operaciones y moviendo términos. ¿Qué parámetros nosotros consideramos para mover esos términos? Bien, como lo decimos nosotros. Entonces, básicamente, si yo les pido a ustedes que resuelvan esto que está aquí, este despeje, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo explicarían? Supóngase, usted con un compañero y usted necesita ayudarlo con esto. ¿Cómo le explicaría usted esto? Básicamente, diciéndole el porqué de las cosas. O simplemente como usted cree que se hace. Yo indicaría primero que el 10 lo tenemos que pasar al otro lado de la igualdad, Ajá, pasándolo a positivo, primero ya, que nada. Después hacemos esa resta, 16 menos 10, que nos daría menos 6, si no me equivoco. sí, sí, bueno, sé, ¿Sí? correcto. Y dejando obviamente 6x al lado izquierdo. Ya, Después ahora sacamos el 6 al otro lado, que está multiplicando en sí la x, lo me varía, pasamos dividiendo al mismo 6 y nos daría menos 1. mm, X es igual a menos 1.
¿Y cómo sabemos si ese x igual a -1 es el resultado? Que después Ajá, tenemos que reemplazar x en la ecuación inicial, 6 por -1, -10 igual a 16. ya, Eso. y se debe cumplir. Entonces, fíjense, lo que me estabas comentando, ¿cuál es tu nombre? Elsa, Elsa, sí, porque aquí sale el logo, por lo menos en el avatar sale la inicial, pero me coloco aquí y no me muestra el nombre. Es pues como está compartiendo pantalla, no me da eso. Bien, Elsa y el joven que habló ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita habló un muchacho, no sé, no sé el nombre, ¿cómo se llama el caballero que habló ahorita? Bueno, sí, el joven caballero, el nombre de él. Lástima que no estamos trabajando en aulas, sino así virtuales, pero generalmente me gusta el cara a cara personal, porque así uno va, digamos que evaluando también las expresiones. Las expresiones también dan información, muchachos. Bueno, en este caso, volviendo acá, compañeros, es cierto lo que comenta Elsa, ¿ya? Pero observemos un poquito más allá. Siempre lo que hizo, lo que comentó Elsa es lo que nos han dicho y básicamente es lo que nosotros hacemos y no está mal. Bien, porque a veces nosotros nos quedamos con lo que nos dicen y básicamente es lo que repetimos. Eso no está mal. Bien, pero el objetivo de acá es que usted no cambie esa forma de trabajar porque lo que dijo Elsa está correcto. Pero yendo digamos que un poco más allá y haciendo un paréntesis, voy a retomar esta parte y voy a comentar que de repente todos ustedes lo tienen claro y si lo tienen claro, me parece muy bien. ¿Ya? Y es la forma como resolvemos esta ecuación o cualquier ecuación. ¿Ok? Básicamente, Elsa comentó de que el 10 se transpone al otro miembro sumándolo. Asumo que porque es signo negativo se transpone al otro lado de la igualdad con signo contrario. Realizó la operación, le queda 6x igual al resultado y el 6x, la operación que está entre ellos dos es producto, la operación contraria al producto es división y lo escribe el otro miembro y queda eso escrito, ¿ya? Básicamente esto, vamos a ver, vamos a tomar acá y borramos esto, este garabato. Garabato en mi país es cosas escritas feas, ¿no? Aquí, bueno, garabato también tiene otros significados, pero cuando yo uso esa palabra es respecto a cosas dibujadas, o sea, algo mal hecho. En este caso, estos escritos no muy bonitos, es decir, no bonitos. Bien, eso es lo que yo digo garabatos acá. Bien, eh, tenemos que la ecuación era 6x menos 10. Vamos a tratar de hacerlo con esto. Era esto. 6x menos 10, ¿verdad? Igual a menos 16 o 16. Era menos 16. menos Era así. 16. Ya, Sí. gracias. Menos 16. Bien. Eh, Vamos a hacer algo aquí. Elsa había dicho que esto quedaba de esta manera. 6x es igual a menos 16 más 10. ¿Sí? Eso fue lo que comentó Elsa. Y está bien. Y luego, cuando resolvíamos la operación, esto quedaba, o esto resultaba, menos 6. Menos 6. ¿Sí? Y luego, Elsa comentó que x quedaba de esta forma. Menos 6 dividido con 6. Y esto da como resultado que x es igual a menos.
Bien, esto que dijo Elsa acá está bien, ya, pero entonces yo le voy a agregar una cosa acá, que es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta operatoria aquí, 6x, que de repente usted lo sabe, pero de repente muchos no. 6x menos 10, que dice que es igual a menos 16. ¿Qué dice aquí? Salte de página. Igual a menos 16. ¿Qué pasa? Recuerden que, bueno, se los comento, una ecuación, ¿sí? Es una expresión algebraica, una expresión, ¿ya? Que involucra una igualdad, ¿ya? La cual se debe satisfacer para determinado valor de la variable. Eso es lo que es una ecuación. Ahora, viendo un poco más allá, cuando hablamos de que es una ecuación que involucra, es una expresión que involucra una igualdad, esa involucrar igualdad lo que da a entender, y muchas veces a nosotros no nos lo dicen, sino que nosotros, a medida que nos van explicando, es que nosotros entendemos sin que nadie nos lo diga, y es ahí donde está el detalle. Muchas veces nos tardamos en entender eso, o muchas veces no llega esa comprensión a nosotros. ¿Bien? Recuerden que el pensamiento es universal, el ser humano es universal, y no necesariamente como yo llega al análisis de alguna situación, no necesariamente todos tienen que hacer lo mismo, ¿bien? O lo que haga una persona no necesariamente la tengo que hacer yo desde el punto de vista de racionalidad. De repente me cuesta más llegar a esa solución que otras personas, o viceversa. Por eso es que se dice que el ser humano es universal, el pensamiento es universal, no todos pensamos de manera, somos seres pensantes, pero tenemos nuestras particularidades en realidad. Bien, entonces, ¿qué pasa? En esta parte, por ser una ecuación que sí, por ser una expresión que involucra una igualdad, eso involucrar una igualdad lo que significa es que lo que nosotros conocemos como este procedimiento, que no está malo, porque en realidad esto es lo que resulta de aplicar lo que yo les voy a comentar. En este caso, el despejar, habíamos comentado que es simplemente, digamos que anular o eliminar, ¿sí? Todo lo que acompaña a la variable. Eso es lo que es un despeje. Palabras más, palabras menos. Nosotros al principio lo entendíamos así. Bien. Entonces, básicamente, para yo anular 6x menos 10, yo necesito primeramente ir considerando a quién voy a anular. Y generalmente se anula de último el término que está acompañando a la variable, en este caso 6 por x. Es decir, uno cuando comienza a anular, generalmente comienza considerando lo que está sumando o se está restando. En este caso, este menos 10, cuando Elsa comentó de que lo hacía de esta forma, básicamente antes de llegar a este paso, es que para yo anular el menos 10 necesito ubicar el contrario de menos 10. Y el contrario de menos 10 es más 10. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Cuando esto quiera considerarme, ya, no me quiere hacer caso esto. Bien, voy a hacerlo manual. Me queda feo acá. Bien, esto básicamente es lo siguiente. Este 6x menos 10 menos 16 igual a menos 16 que a 6x que originalmente estaba restándole menos 10. Para yo poder eliminar ese 10 negativo necesito ubicar el contrario de menos 10, y el contrario de menos 10 es más 10. Entonces básicamente yo para hacerlo cero, para eliminarlo, necesito hacer esto. Sumarle 10, pero por ser una ecuación que involucra una igualdad, a ese 10 que yo le sumé en el primer miembro de la ecuación, llámese lo que está antes de la igualdad, se le conoce como primer miembro, ¿ya? Lo debo también, si en el primer miembro yo sumo 10, ¿cuál es el objetivo de sumar ese 10? Eliminar el menos 10. Por eso es que da la impresión de que nosotros escribimos o queda escrito lo que conocemos como el 10 del otro lado de la ecuación, que fue lo que dijo Elsa hace un rato. Hacemos esto. Esto fue lo que comentó Elsa.
quede acá y vamos para acá. ¿Ya? Pero ¿por qué se llega aquí? Porque se hace este paso, que cuando nosotros hacemos las operaciones, estos dos números se anulan, ¿sí? Se restan, se hace 0. Y por eso es que queda el 6x menos 16 más 10. Este paso yo no les pido que usted lo haga cada vez que vaya a despejar, no. Si lo quiere hacer, ok, chévere. Si se siente cómodo, lo puede hacer. Más sin embargo, es importante que usted sepa el por qué llega aquí, ¿sí? No ser repetidores de que como es menos 10, lo escribo del otro lado como más 10. En realidad, eso es la sensación, digamos, o es lo que visualmente queda luego de que nosotros aplicamos este paso. Repito, no quiere decir que esto que me dijo él está malo, no, eso está bueno. Pero básicamente esto es lo que nos dice. O sea, no se está restando, te lo escribe del otro lado sumando o viceversa. Porque básicamente la operación intermedia que uno hace da, digamos que da como resultado esa manipulación que uno hace de colocar el menos 10 del otro miembro sumando. ¿Sí? Y lo propio sucede acá. Acá también sucede eso, porque cuando hacemos el cálculo que queda 6x menos 6, 6x igual a menos 6. Elsa también dijo algo muy importante, que es que colocábamos este término a dividir en el otro miembro. Básicamente, eso lo que significa es que para usted llegar acá, a este paso, usted hizo esto. La operación contraria del producto es división. Como necesitamos que desaparecer este 6 por darle algún calificativo, la operación contraria de división, de producto, perdón, es la división. Entonces, para yo poderlo anular a él, digamos que no quiero que aparezca de este lado de la ecuación, básicamente lo divido por él mismo. Cuando usted divide dos números, perdón, por él, básicamente 6 entre 6 es 1. Esto es el coeficiente que acompaña a x. Aquí se da por entendido que está acompañando una x, en realidad una x es igual, y cuando dividimos acá, obtenemos que el resultado es menos 1. ¿Qué es esto que está aquí? Es decir, para yo poder haber llegado a esta parte, en el intermedio se tuvo que hacer este procedimiento. ¿Ya? Vuelvo y repito, el objetivo no es que usted lo haga cada vez que va a hacer un despeje, no. El objetivo es que usted sepa el por qué esto quedó así y el por qué esto queda así. ¿Y por qué? Porque está en presencia de una ecuación involucra una igualdad, y por involucrar una igualdad, las operaciones que usted haga de un lado, con un miembro, entiéndase lo que está después o lo que la expresión antes o la expresión después que está de la igualdad se le conoce como miembro, ¿ya? Es decir, si en este caso yo en el segundo miembro sumo 10, en el primer miembro también lo tengo que hacer. Eso es, digamos que es lo que usted tiene que saber. Repito, no es que lo va a hacer cada vez que usted vaya a despejar, ¿ya? Pero que sepa el por qué queda esto que está acá. Ese es el objetivo primordial de matemáticas. Usted puede resumir cosas que ya usted sabe, ¿ya? De hecho, en muchos textos, muchas veces cuando están resolviendo, colocan al lado y simplemente colocan un comentario, se suma, se resta, ¿bien? Porque se da a entender, o sea, ellos dicen se suma 16 o se suma 10, porque se da por entendido que ese sumar 10 debe involucrar las dos Profe, ecuaciones. Dime, disculpe que le interrumpa, es dime, que dime. nosotros tenemos una clase ahora a las 9:30 y la clase ya empezó. Ah, ya, cierto, son las 19:32. Ok, vamos, para finiquitar. Sí, vamos a dar entonces esto hasta aquí. La idea es que resuelvan esto que está acá rápido. Y disculpen, se me fue el tiempo. Esto está colgado en el aula. No se Entonces, preocupe. lo vamos a revisar y nosotros nos reunimos, ¿cuándo? El jueves, el miércoles. Mañana, en la tarde. Mañana en la tarde. Entonces mañana terminamos de revisar eso y conversamos de esto y unos problemas que están aquí. Básicamente no es el problema, sino la forma como vamos a construir el problema, que es lo que me interesa más. Más que resolver, claro, sí se va a resolver, pero cómo se plantea. Entonces, sin más, no les quito más tiempo, entonces nos vemos mañana. Disculpen, muchachos. Que esté bien. Chao. Igual, No, chao, profe, no se mañana. preocupe, gracias a Chao. usted.